reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, Adin eh, presenta este encuentro y les da la bienvenida, a donde vamos a tratar un tema muy importante y que impacta a dos sectores del mundo profesional, como lo son el sector educativo y el de la salud. Agotamiento en el sector salud y educación. Para ello hoy contaremos con la presencia de Yorelis Acosta, psicóloga clínico y social, investigadora y jefa del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la UCB, quien compartirá el tema del agotamiento en el sector salud. Y por otro lado tenemos a la doctora Chilina León, psicóloga escolar, profesora titular e investigadora de la UCAP, directora de Asesores de Desarrollo Integral ADIN, quien compartirá el tema del agotamiento en el sector educativo. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida y entrada a Yorelis. Bienvenida, Yorelis. Hola, buenas tardes. Voy a mirar la hora para estar ajustados y respetar los tiempos. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando para abordar este tema importantísimo en en el mundo, pero especialmente para Venezuela. Y yo quiero partir de dos premisas, ¿no? Que son dos contextos que se suman. Uno es la grave crisis que atraviesa Venezuela, de donde no escapan, por supuesto, o donde los más afectados también han sido el sector salud y educación. Esto tiene distintos niveles de acercamiento. Yo voy a acercarme a lo que sería la afectación psicosocial del personal de salud, pero esta afectación tiene una lectura realmente de contexto, lo que es el contexto hospitalario, que incluye los bajos salarios, toda la dinámica que se da en un hospital, y luego el contexto pandemia. Creo que más bien lo más concreto es hablar de la pandemia, y luego voy a hacer énfasis en lo que es esta crisis del sector salud. En pandemia, cuando hablamos de los aspectos psicológicos, ¿verdad? Ya la afectación se segmenta en tres niveles: la población general, los grupos de riesgo y los afectados o infectados por el coronavirus y sus familias, porque no es fácil tener a un enfermo solamente aislado. Eso va a afectar toda la familia. Ya entonces nosotros hemos debido tener planes de salud en relación a la atención, a la psicología de cada uno de estos grupos que van a tener o que van a meritar un acercamiento e indicaciones totalmente distintas. Se esperaba que entonces la población general estuviese afectado con conductas como irritabilidad, tensión, sensación de peligro, vulnerabilidad y en general, bueno, un conjunto de síntomas de mediana y alta intensidad que van a ser mucho más graves o más acentuados si en las familias ya hay algún antecedente de problemas psicológicos, si hay algún paciente con una situación particular, niños en situación especial, ¿verdad? Que requerían estudios especiales, escuelas especiales, entonces van a tener una condición también distinta. Y después de 6 meses en esta situación, pensábamos que los grupos vulnerables eran los adultos mayores, pero hoy día todos estamos afectados por esto. Incluso aquellas personas que pueden estar viendo dentro de la pandemia alguna oportunidad o que lograron ajustar sus dinámicas laborales o familiares perfectamente en su casa, aún en los casos más positivos, las personas también están afectadas porque está reducida nuestra movilidad y disminuida nuestra exposición a estímulos sensoriales que son naturales, saludables, como tomar el sol, por ejemplo, salir a caminar y socializar. Esto de la sustitución casi total de la sociabilidad cara a cara por estos dispositivos, pues no se ha llevado del todo bien. Y es que el cambio de las rutinas, el llevar simultáneamente tareas y la alta incertidumbre son tres factores que resultaron ser altamente estresantes y lo suficientemente contundentes para quebrar el equilibrio emocional de las personas, ¿no?
Entonces, bueno, así nos encontramos en este momento. La otra gran pandemia es la pandemia de la ansiedad, de los miedos, de la preocupación, de alteraciones, de cambios, de alteraciones del sueño y cambios en el comportamiento, así como la aparición de nuevos miedos, miedos al dormir, miedo a contaminarme, y se están describiendo tanto el coronafobia como miedo, hipocondria, tanatofobia, rupofobia, es decir, miedo a la contaminación, al sucio, a las multitudes, a enfermarme, ¿no? Pero si además usted perdió su trabajo o ha visto disminuido sus ingresos, ya eso es una condición lo suficientemente contundente como para verse afectado psicológicamente. Hagámonos, hay una pregunta que yo pedí que me colocaran en el chat y me gustaría que ustedes, los que están participando, se pregunten cuál es la acción que nos acompaña en este momento. Sabiendo que en un día uno puede pasearse por distintas emociones, ¿verdad? Que uno se despierte tranquilo, uno tiene su día más o menos agendado, organizado, pero, y bueno, pasan distintas cosas, pero al final del día, ¿cuál creen ustedes que es la emoción que más les acompaña en el día? Bueno, yo tengo otras preguntas mientras ustedes responden eso y leemos el chat. Si las condiciones de trabajo donde se encuentran ustedes son positivas o son negativas, preguntémonos eso. En esta, donde ustedes trabajen, y sé que hay gente que nos está acompañando fuera de Venezuela, las condiciones de trabajo son de riesgo, hace turnos rotativos, reciben ustedes malas noticias con frecuencia, los procesos son claros, sienten que no tienen tiempo, disponen de recursos suficientes para realizar sus trabajos, tiene un buen jefe. Todos estos elementos conforman los ambientes de trabajo, ¿verdad? Si su respuesta es sí, está comprometida su salud mental, ¿verdad? Y eso es lo que yo he hecho énfasis en estos últimos años, el estudio de la salud mental. Sí, son situaciones difíciles donde estamos expuestos a malas noticias, a condiciones de trabajo sin recursos o recursos insuficientes, nuestro ejercicio profesional y nuestra salud mental van a estar comprometidos. Ahora, ¿qué está pasando en los hospitales? Primero, todos hemos visto fotos de los hospitales en Venezuela, en qué situaciones están. Hay problemas de agua, hay problemas de suministro de equipos médicos, de medicina, están saturados de personas, pero además de una población que entra y sale, casi toda ella enferma, ¿verdad? De distintas naturalezas. Por tanto, el miedo al contagio es mayor. En estos momentos, por supuesto, el protocolo para entrar a los hospitales cambió. Y eso también le ha afectado al venezolano, porque el venezolano es muy sociable. Nosotros decimos amiguero. Si alguien está enfermo, usted va hasta el hospital a visitarlo, a llevarle algo, a ponerse a disposición de la familia, así como las despedidas, que también es otro de los duelos que tenemos en estos momentos que estamos en la etapa de mayor contaminación, muerte y duelo. Esas despedidas, no poder hacer el cierre como estamos acostumbrados, también nos tiene afectados. Entonces, una de las, además de este contexto hospitalario sin recursos prácticamente para trabajar, hace la situación de los médicos sumamente difícil. Pero cuando hablamos de hospitales, no hablemos solamente de médicos, recordemos que ahí hacen vida enfermeras, personal de limpieza, personal obrero, administrativo, pacientes, y creo que deberían cerrar algunos micrófonos. ¿Ok? Y el tema del bajo salario, ¿no? Los profesionales, perdón, que se oye como un ruido. Los profesionales. Por favor, para cerrar los micrófonos, que Yorelis así habla un poco más tranquila. Ok. Los bajos salarios, para que pensemos en los salarios de un profesional universitario en Venezuela, para un médico, sean residentes, internos o especialistas, tienen casi que un salario básico. O sea, usted sea estudiante, sea interno o
sea ya un especialista, va a tener un salario básico que ronda los 3 millones de bolívares. Eso es muy poquitos dólares, ya Marisabel podrá hacer la cuenta, pueden dividir eso entre 440.000 y nos daría esa cantidad con lo que debe vivir un profesional universitario, y que se divide en dos partes. Los primeros 15 días del mes, usted va a recibir 1,5 millones de bolívares y a fin de mes va a recibir el otro 1,5 millones más algunos bonos, pero aún con esos bonos que son muy pequeños, no le va a alcanzar, no va a llegar a los 3 millones de bolívares. Imagine más o menos 4,5 millones de bolívares al mes, ¿verdad? Vamos a poner acá entre 440.000, pero eso se está moviendo, $10. $10. Un médico gana más o menos $10 al mes, lo que en otro, bueno, en otro país sería el salario de 1 hora, pero trabajando en una cadena de comida rápida, sin tener usted que estudiar tanto, ¿ok? Exacto, sí. Bueno, pero además recordemos que los residentes tienen un contrato de exclusividad. El residente no puede trabajar en otra parte porque se está formando y debe dedicar su tiempo entero al estudio y dedicación del hospital. Entonces, ¿cómo se vive con $10? Empiezan a darse unas dinámicas dentro del hospital, por ejemplo, si estamos en el grupo de los médicos, ¿verdad? Mientras que el especialista puede trabajar en una clínica privada y ahí es donde tendría un ingreso mayor. Entonces el especialista empieza a decir, no puedo hacer la guardia esta noche. Entonces, ¿quién me la hace? Se la hace un residente o se la hace otro médico y él la va a pagar no a lo que sería el costo según ese cálculo de $10, que sería menos de $1, ¿verdad? Sino que empiezan a negociar como si fuese un ingreso extra. Porque la única manera de que tú puedas tener un ingreso mayor es haciendo turnos. Es decir, si usted está agotado, usted se va a redoblar muy posiblemente para cumplir su jornada, más estoy haciéndole la guardia a la otra persona. Bueno, con ese ingreso no hay posibilidad de ahorrar ni pensar en un establecimiento, mudarse, comprar una vivienda, nada. No, ni siquiera nuestros médicos, muchos de ellos no tienen carro, el transporte público es deficitario, tienen que llegar caminando hasta los hospitales y también sabemos de situaciones donde la delincuencia se ha hecho presente en los hospitales y hay presión con los médicos. Fíjense, lo que hay entonces es un desgaste físico y emocional. Cuando yo le pregunto a las personas eso que yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la emoción que predomina? ¿Verdad? La gente me ha respondido algunas cosas. Marisabel, si pudieras compartir una laminita que tenemos ahí, ¿verdad? Yo le pregunté a un grupo de médicos con el que tuve la oportunidad, 150 médicos, de trabajar la semana pasada, bueno, ¿cuál es la emoción que predomina en ustedes? Y las respuestas fueron muchas. La primera respuesta es ansiedad, como les decía, la gran pandemia que acompaña a esta pandemia, esta emergencia sanitaria, pero hay otros estados emocionales allí. Ok. Bueno, entonces cerca de 500 personas este fin de semana respondieron cuál es la emoción que predomina. A mí me sorprendió mucho cómo las emociones que predominan son las emociones negativas, la impotencia, la rabia, el miedo, la nostalgia, la impotencia, pero también ahí obviamente se dieron respuestas positivas, de esperanza, pero de esperanza, de fe, de gratitud. O sea, nos agarramos a la oración como algún elemento para seguir adelante en medio de esta situación. La situación de los médicos es sumamente difícil porque, bueno, ellos mismos manifiestan ver morir a los pacientes y que no puedan hacer nada porque están en una situación de precariedad absoluta, no tienen cómo atender a los pacientes y se pueden estar dando situaciones sumamente complejas con otras enfermedades, ¿ok? Entonces, bueno,
estuve trabajando con ellos. Para mí realmente es un gran reto también preguntarle, darle soporte psicológico a personas que trabajan en una situación de tal precariedad, donde el sistema de salud colapsa, donde las posibilidades de contagio son muy altas y donde sienten ellos que se han quedado sin recursos psicológicos y por supuesto también físicos, estructurales para dar respuesta a esta situación. No me quiero alargar más, ya estoy sobre los 10 minutos para darle espacio a Chilina, pero bueno, más adelante podemos compartir esto, pero en términos generales, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, son emociones que predominan. Usted no puede ir a trabajar así. Si usted no está calmado, si usted no está en buenas condiciones físicas y emocionales, difícilmente puede hacer su trabajo, pero tampoco lo puede hacer si no hay condiciones y si no hay un salario digno para trabajar. Caramba, después de este escenario del mundo médico, con el que todos estamos tan consolidados, y cuando uno ve la dinámica de los hospitales, ellos siguen haciendo lo mismo con peores condiciones, con altísima probabilidad de contagio, y viven de frente lo que es la tragedia de la enfermedad y de la muerte y de no poder apoyar. Y eso atenta contra ellos como personas. Yo creo que más allá de, no, hagamos lo que hagamos, pues a todos la pandemia nos está afectando y está afectando, pero hay dos profesionales que son fundamentales y ese fue el motivo de promover este webinar, y es el tema de los médicos y el tema de los educadores, porque esas son las profesiones más importantes de la sociedad, las que motorizan la sociedad. Déjame ver qué pasa aquí, creo que esto no está, bueno, sigamos así, son las que motorizan la sociedad y son los más afectados. Cuando hablaban de los $10 del médico, pues yo tengo aquí las tarifas del docente 1. Hoy es el Día Internacional del Docente y hoy se está celebrando, y esa es la razón de hacer este evento hoy, se está celebrando este día, y cuando hablamos de docentes a lo largo del sistema educativo, yo aquí tengo las cifras de inicial y primaria. El docente 1 gana $1.54 y son 6 escalafones y el 6 gana $1.77. Con vocación no comen su familia, no pueden realizar ellos su proyecto de vida como adultos, y sin embargo vemos que siguen echándole pichón, siguen trabajando, siguen animando a la gente, y uno se pregunta, ¿qué está haciendo esta gente para poder ser tan creativo y para poder tener tanta fortaleza como para seguir adelante? Cuando vemos la situación hospitalaria con su mayor riesgo, con la impotencia de no tener el tratamiento para que funcionen, y es una población que le entra y sale, ellos no tienen control de qué familias están, qué familias son, nada de esto. Y cuando nosotros vemos eso, decimos, bueno, pero el contexto escolar es distinto. Las escuelas están en el mismo lugar por años consecutivos, son agentes de cambio social y también agentes de transformador social. Y las escuelas atienden a los hijos de los hijos de los hijos, porque suelen estar en la misma localidad y en la misma zona. Y entonces uno dice, bueno, la escuela tiene un compromiso, a diferencia de los médicos, siguen haciendo su trabajo en diferentes condiciones adversas, pero siguen haciendo su trabajo. Sin embargo, los educadores han tenido que cambiar su modo de trabajar sobre la marcha y tampoco están cumpliendo con su función y su finalidad. Ellos tampoco están pudiendo cumplir con su funcionalidad porque están haciendo el esfuerzo por tratar de poner en acción una gestión pedagógica, conscientes que el rezago escolar que está ocasionando esta situación mundial va a tener un rezago y es tremendamente impotente. Entonces yo quisiera ver cuál es el impacto que todo esto del COVID, y en los artículos del Pro Da Vinci que sacamos la semana pasada, hay un balance donde se plantea muy bien la grave problemática del país, pero el hecho que los niños siguen quedando maestros, muchos médicos se han ido, siguen quedando médicos. Entonces los que estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra postura y nuestra postura constructiva? Lo primero es que tenemos que ver cómo nos compensamos como personas. Siendo médico,
educador, de cualquier otro profesional o padre, simplemente, estamos sometiéndonos a un gran bombardeo. Como adultos nos toca mantener el equilibrio para poder minimizar el impacto de las amenazas que estamos viviendo en quienes nos rodean. Y entonces esto nos obliga a tener que repensarnos y buscar fuerzas de fortalecimiento interno. Tengo una emoción de ansiedad, tengo rabia, tengo una esperanza, me aferro a la oración. No, pero tenemos que ser más proactivos. ¿Qué hacemos los que estamos? ¿Y qué oportunidades nos está abriendo la crisis para finalmente sensibilizar a la sociedad y a la humanidad sobre que llevaba un rumbo incorrecto? Lo importante era lo político, lo importante era lo económico. Hoy en día no nos hemos dado cuenta que lo importante son las personas y que los servicios básicos para el bienestar del ciudadano son salud y educación. Y sin esas dos cosas estamos mal. ¿Qué podemos hacer? Primero, sentir que hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Y que en cada uno de los entornos podemos cambiar en el papel que tenemos y el papel que nos toca. Yo como mamá o yo como profesional no le puedo subir el maestro a mis hijos. Cuando las comunidades se han organizado, y lo he visto en clase alta y en clase baja, he visto cómo se reúnen los padres para ayudar al maestro, pero a su maestro, no a la educación en general. Entonces, el planteamiento nuestro dentro de la visión de asesores de desarrollo integral es tratar de contextualizar y de personalizar los eventos. Hay una situación global que impacta distinto a cada país. Hay países donde tienen mejores condiciones médicas que nosotros, hay algunos que las tienen peores, y cada quien con lo que tiene, con lo que tenga, tiene que ver cómo mejora gracias a la ayuda que hemos tenido de la gente en el exterior, de los venezolanos en el exterior, de las organizaciones privadas y públicas que hay en el país que están apoyando la educación, a la atención sanitaria, tanto pública como privada, porque el privado tampoco está en las mejores condiciones, tienen que organizarse y apoyarse internamente. Entonces, ¿qué hacemos en la parte educativa? Lo primero es decir, ok, yo como persona, ¿qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar? Ante lo que no puedo cambiar, es tu momento histórico que te toca vivir y tenemos, como en épocas de guerras, tenemos que desarrollar el proyecto de vida y atender a nuestros hijos y a nuestras personas mayores para que minimizar el impacto de las amenazas en el desarrollo de las personas. Los niños no pueden esperar que la vacuna aparezca. Los adolescentes no van a resolver su problema de identidad cuando la vacuna aparezca. O sea, los retos de desarrollo, la fuerza del desarrollo humano es más fuerte que el momento histórico. ¿Qué nos queda? Nos queda nuestra condición biológica. Si estás sano, tienes mejores posibilidades de echar para adelante que si estás enfermo o que tienes algún problema. Un poco tu historia, pero no importa cómo haya sido tu historia, ni cómo sean tus condiciones, ni el momento donde vives en pésimos momentos de pobreza, vemos cómo las personas se las arreglan y van resolviendo. Hemos tenido experiencias fabulosas, aún en tiempo de pandemia. Cuando hablamos de educación y decimos el tema de la educación en línea, señores, la educación en línea le está llegando inadecuada a 40% de la población educativa del país. Hay un 60% que no le está llegando. Sin embargo, conocemos experiencias locales que, manteniendo las medidas de cuidado ante COVID, han continuado con procesos educativos. ¿Y dónde está la clave? La pelota la tiene el colegio, que tiene que estar en interacción con sus papás, con sus maestros. Uno como padre escoge el colegio de sus hijos, no solo en el mundo público, en el privado también. En mi experiencia, que he trabajado tanto en escuela oficial, los papás le dan el cupo para un colegio y no lo quieren y lo cambian para otro. O lo sacan de sexto para el liceo y lo cambian para el otro. Entonces, los padres escogen el colegio. El colegio está allí por toda la vida. Muchas veces los padres asistieron a ese mismo colegio. Pues vamos a organizarnos y vamos a apoyar a los maestros de mis hijos. ¿Qué tiene que hacer el colegio? Compartir su planificación. En las recomendaciones de lo de ProDaVinci quedó clarísimo que los ámbitos son que esta es una oportunidad, esta crisis es una oportunidad para aterrizar el cambio de paradigma educativo. Ya la educación no va a volver a ser igual. La educación va a ser dual, porque además la tecnología llegó para no irse.
Y todos los que estábamos resistidos a entrar en eso, fíjense nuestras dificultades como baby boomers para arrancar esto, pues todos estamos aprendiendo de tecnología. Y esto ha enchufado, han florecido en cada organización educativa figuras grises de maestras que no eran las más importantes, pero eran las más jóvenes y eran las que sabían apoyar a sus compañeros y hacían grupos internos para apoyarse. Como tienen que revisar currículum para sacar lo más importante, pues es el momento de incorporar no solo el aprendizaje cognitivo académico, sino los aprendizajes socioafectivos, que los currículos ya lo contemplan. Lo que pasa es que seguimos con una educación antigua. No estamos haciendo una educación alineada con el cambio de paradigma educativo. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Este es el momento histórico que nos toca vivir y tenemos que enfrentarlo con realismo. O sea, no es que vamos a decir, ay, aquí todo es una maravilla, porque no es. A mi modo de ver, no lo es en muchos países que parecen que son muy buenos, porque he visto comunidades donde tuvieron que mandar telebús con computadoras porque los niños no tenían. Entonces, la imagen que hay, que fuera de Venezuela, todo perfecto, y en Venezuela es donde estamos siendo un horror. Yo creo que de esa depresión colectiva tenemos que salir. O sea, cada quien en su entorno, en lo que tiene en su momento, puede decir, ok, ¿con qué cuento? ¿Con qué cuento yo como persona? ¿Qué fortalezas y qué oportunidades tengo? Porque los momentos, cada quien los vivencia distinto y los vive distinto, porque todos somos diferentes. Entonces, lo que es importante es procesar cómo lo estamos viviendo y qué estamos haciendo para compensar esto. En consecuencia, ¿cuál es la clave? El trabajo en equipo, en el contexto educativo, entre cada colegio y sus papás. Los papás escogieron el colegio y en consecuencia es el momento de hacer equipo. Y juntos vamos a minimizar el impacto de esta situación, que es una medida de contingencia, es transitoria, porque volveremos a la esencia de la educación, que es combinar la presencialidad. Entonces, también es cierto que hay pésimos sueldos, que tienen que hacer tareas complementarias. Yo veo, por ejemplo, como la maestra de los niños, de la persona que me ayuda a mí en casa, ya se organizó y tienen grupos de tareas dirigidas. Estoy hablando de un barrio de Petare, donde no hay serio internet, simplemente se pusieron de acuerdo. Y las mamás dicen, bueno, hacemos esto, tú lo cuadras, y vamos a hacer con la distancia y con grupos pequeños. Eso lo estoy disfrutando. Estos son buenas noticias. La crisis tiene que traernos un cambio de rumbo. Y lo que tenemos es que organizarnos, familia, escuela y comunidad, en el entorno inmediato. Porque incluso en una misma comunidad, mis experiencias con Antima, el área donde trabajábamos cuando estábamos en psicología escolar, es que la cultura de barrio Antímano abajo es distinta que lo de arriba. Entonces, si bien vivimos un mundo global, el desarrollo humano se basa en lo local. Y seamos maestros, seamos médicos, seamos panaderos, no importa lo que sea, nos tenemos que fortalecer simultáneamente en 5 cosas. Eso es lo nuevo de ahora. Antes teníamos un problema familiar, pero el trabajo estaba tranquilo, pero la comunidad funcionaba. Entonces, como que, bueno, resolvías tu problema familiar, pero tenías otras cosas controladas. Hoy en día no. Tenemos que cambiar simultáneamente en 5 cosas. Creo que tenemos problemas para ver la lámina, pero no importa, yo les digo. La primera, en lo personal. Tú no puedes ser buen médico, buen maestro, no puedes ser buena papá ni buena hija si tú en lo personal no tienes estrategias de afrontamiento para manejar tus emociones negativas, para tratar de tener una rutina, de divertirte viendo una serie, leyendo un libro, de poner música, de disfrutar la cocina en familia. O sea, el calor humano que se puede cultivar en estos momentos de aislamiento es muy importante. Y en el tema educativo, a mí me preocupa que las actividades escolares, tal como algunos colegios conciben, sean motivo de conflictos en la familia. Cuando la familia es el lugar donde tú te tienes que sentir querido, respetado, entonces, ¿cómo manejan los papás a las diferencias individuales de los niños? Sobre todo menores de 9 años, que no tienen todavía las competencias para poder enchufarse a una máquina y a una actividad a distancia. Pues hay muchas cosas ricas que se pueden hacer. Hacer muchas actividades asíncronas. Dejarle a los... hacer sesiones recreativas. Vamos a celebrar el cumpleaños, porque lo que tenemos que cultivar ahorita es que lean, escriban,
practiquen matemáticas y aprendan la interacción social. Entonces vamos a hacer un uso social de la educación a distancia. Pero eso solo lo hace una familia con calor, porque la mayoría de las cosas que tiene el currículum nacional se aprenden en la casa, jugando con mamá y papá, paseando con mamá y papá, se hace jugando con el agua, lavando el perro, haciendo lo que sea. ¿Cuál es el gran vacío? Que el sistema educativo era una caja negra. Yo como maestra digo que hicieron y trimestralmente te entrego un boletín. Y resulta que ahora esta realidad ha desnudado la funcionalidad de los colegios y la funcionalidad de las familias. Entonces los colegios tienen que decir, sí, mire, lo hacemos así y aprendemos así. Y tú como mamá, fíjate cómo lo hace tu hijo, qué hace y cómo juntos los vamos a ayudar. Vamos a hacer un equipo, con pandemia o sin pandemia. Esa es la misión de la educación, es construir un puente entre familia, escuela y comunidad, porque cada quien vive su experiencia. Eso implica entonces, primero como adultos, encontrar de dónde agarrarnos para fortalecernos. Todos tenemos fortalezas y oportunidades. Vamos a capitalizarlas. Fortalecernos en lo educativo, porque no solo es atender la educación de los niños, es que como adultos estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos aprendiendo nuevas maneras de comunicarse. Y de acuerdo a la UNESCO, el desafío de la educación es brindar una atención integral, de calidad, con equidad y atención por diversidad a lo largo de la vida. Hasta los viejitos están en un proceso de aprendizaje. Y esto es algo de cambio de paradigma que antes no se usaba, no se creía. Eso está cayendo, la locha, como decimos en criollo, gracias a la pandemia. Luego lo laboral, porque todos estamos emprendiendo. ¿Cómo compensamos esos sueldos malos? Con actividades secundarias. Las enfermeras hacen cursos, el otro monta una cocina, el otro monta un delivery de tal cosa, las maestras dan clases especiales. A la hora de la verdad, miren a su alrededor. Aquí y en cualquier lugar del mundo la gente se las arregla para tener el ingreso mínimo. Y las familias nos ayudamos como grupo familiar y las comunidades se ayudan. Por eso la responsabilidad social es crucial en estos tiempos. Y todos tenemos que estar muy atentos con el más vulnerable de nuestro entorno. Entonces no pensar en la pobreza mundial de la UNESCO, también esa es importante, pero piensa en los pobres que tienes alrededor, ayuda al más débil que tienes cerca, apoya a tus maestras y a tus enfermeras. Entonces, si fortalecemos también lo laboral, tenemos que aprender nuevas cosas porque vienen nuevos tiempos y ya cuando volvamos después de pandemia, ya nada deberá ser igual. De esta lección la humanidad tiene que aprender un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo va a fortalecernos en la comunidad, en el municipio donde vives, en la localidad, la gente de tu edificio, los de tu piso, ayudar al vecino. Ha sido un resurgir, a mi modo de ver, de responsabilidad social, que no es un mandato que solo tienen las empresas, sino que es un mandato que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. Entonces, si bien es cierto que hay una gran crisis, si bien es cierto que hay unas emociones desbordadas, también en momentos difíciles son los momentos donde los adultos tenemos que tomar control personal y como la película de La vida es bella, seguir jugando con los hijos y seguir manteniendo un ambiente de calor. Yo los invito, no sé si por el chat, porque no lo tengo a la vista acá, si en el chat hay algunos links a una serie de artículos que se hicieron sobre Pro Da Vinci, podemos poner aquí un link para quien lo quiera ver, sobre nuestro post en mi blog de Fortaleciéndonos, las 5 F. Hay que fortalecerse en lo personal. ¿Hay algún niño aquí que está entusiasmadísimo? Si por favor apagan los micrófonos, agradecemos. En el chat veo que tienen el artículo que yo hice al respecto para el periódico de Pro Da Vinci. También tenemos un post sobre cómo fortalecernos simultáneamente en las 5 cosas. Estés donde estés, hayas migrado o no hayas migrado. En este momento histórico o en otro, el gran desafío es defender el proceso de desarrollo nuestro y realizar nuestro proyecto de vida con lo poco mucho que tengas alrededor y formar nuevas generaciones
felices y competentes. Cuando hablamos de felices, es que sean seguros, que tengan calor de familia, que la pasen rico, que tengan amigos, y si no están haciendo el aislamiento con otro niño, buscar un amigo por internet y hablar con el primito que está en Canadá. O sea, hay que ver cómo se cultiva esa interacción social. Y ser niños competentes es niños que logren un buen desarrollo físico, vamos a alimentarlos bien, vamos a hacer ejercicio, vamos a salir a caminar. Estos niños, 10 niños metidos en un apartamento sin salir, es terrible. Necesitan, igual que en la escuela, tiempos de trabajo tranquilo, tiempos de trabajo de expansión. Igual los adultos, hagamos ejercicio, salgamos a caminar. En lo cognitivo, aprendamos lo que necesitamos ahorita. ¿Qué necesitan los niños? Leer para recreación. No leer porque tienen que repetir el silabario. Necesita escribir para echar sus cuentos, la redacción espontánea. Necesita matemáticas y otros conocimientos científicos para entender lo que les rodea. Necesita adquirir las competencias que nos exige el siglo XXI. Pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad. Las llamadas 4 Cs a nivel mundial, que todo el mundo habla de las 4 Cs y se han olvidado de las 3 Rs. Y lo que hay que aprender es lectura, escritura y cálculo, pero para la vida, para gozarlo. Lo demás viene. Y hoy en día hay videos espectaculares de todos los contenidos temáticos del currículum nacional. Así que el que quiere puede. Lo que los papás tienen que saber es qué le toca aprender a mi chamo en esta edad. Y ahí es donde está la deuda de los colegios, de cada colegio, donde tiene que vincular desarrollo humano, desarrollo infantil o juvenil con aprendizaje, más la visión de cada centro, porque cada colegio tiene su manera de hacer las cosas, y por eso como padres los escogemos. Entonces lo que hay que cultivar es ese vínculo familia-escuela, en el marco de la realidad de cada comunidad. Hay una pregunta que hicieron para Yorelis, que cómo se controla la hipofrenia, Yorelis. Pero lo que yo estoy viendo es ese estado emocional afectado por el tiempo de pandemia. No sé si la persona que escribe está en Venezuela o no, pero la crisis ya nos está dejando una huella psicológica, hay un predominio de emociones negativas y esto lo vemos más acentuado durante este tiempo. No estábamos preparados para estar encerrados, no estamos hechos para eso, y incluso la reducción de la movilidad, como decía, o la exposición a estímulos sensoriales naturales que son necesarios, el estar más tiempo encerrados en la casa, no tomar sol, no poder salir a caminar, etcétera, está haciendo que las personas se sientan muy desanimadas. Eso está afectando mucho a la gente, el entender que hay que entender que no todos los días son iguales, que no todos los días nos vamos a sentir alegres, que puede haber un día donde tú te sientas así de desanimada, que no puedas salir de tu cama, de tu casa, y permitirte quedar en la casa y no generalizar, no decir es que yo siempre estoy triste, sino que de los 7 días de la semana, pues hay un día o 2 días que no dormí bien. Por tanto, llevar unas pequeñas anotaciones de cómo nos estamos sintiendo, ir monitoreando nuestro estado de ánimo es muy importante. Y este encierro está haciendo que también aparezcan nuevos miedos. Incluso los que estamos trabajando en casa, cuando sales a la calle, cuando sales a los espacios que eran habituales, podemos sentir una sensación de extrañeza, de miedo a la calle, de miedo a la noche, que estamos viendo porque todos nos estamos devolviendo a las casas muy temprano. Entonces, y sobre todo este quiebre emocional y esta falta de autocontrol, ¿no? Los cambios en el estado de ánimo serían como las características fundamentales de estos tiempos. Y quisiera también aprovechar, porque estamos sobre la hora, un concepto que a mí me parece importantísimo, que es el de autocuidado emocional. Le estamos dando prioridad a lo físico y menos a lo emocional. Entonces estos estados de desánimo nos parecieran como extraños. Busquen ayuda profesional. Creo que los médicos, los educadores, Chilina también en ese sentido, son unos luchadores. Hoy teníamos en Caracas una protesta de maestros y aún así
van a llegar a conectarse, a corregir tareas, a planificar, y los médicos no han dejado solos los espacios de los hospitales a pesar de la adversidad y del protocolo tan deficiente que tienen de atención y de cuidados, ¿no? Pero así como cuando nos sentimos mal físicamente vamos al médico, cuando usted se sienta mal de la mente o del estado de ánimo, tiene que buscar una ayuda profesional. El concepto de autocuidado emocional es fundamental, y ahí lo que son los hábitos saludables, cuidar el descanso, reconocer los límites que tenemos. Solos o solas no vamos a poder en un momento como este, y la imaginación más relajación promueve estados emocionales positivos. Otros dos elementos ya para finalizar que estoy observando en estos tiempos es que es el año de los cuidadores. Todos a lo mejor en nuestras casas tenemos algún familiar que requiere una atención especial, un abuelito mayor con Alzheimer, alguien que necesita cuidados. Y generalmente el cuidado lo hace alguien de la familia. Ese cuidador necesita cuidarse también, porque este año se quebraron los cuidadores. El cuidador piensa en los demás, generalmente se acuesta tarde, come a deshora. El cuidador vive para los demás y se olvida de su propio cuidado, se trata de mantener fuerte, y este año pues se quebraron esas fuerzas. Así que el cuidador de la familia, y fíjense, no me refiero solamente al médico, en este caso es la hija que la va a atender, pero pensemos también que en el sector hospitalario, bueno, si un médico gana poco, la enfermera gana poquísimo, el personal obrero gana poquitísimo, ¿no? Y para los que están fuera, cuando yo decía que una quincena, incluso yo estoy también en el medio porque soy profesor universitario, la quincena es 1.000.000 de bolívares, eso es 1 kilo de queso en una quincena. O sea, no puedes vivir con eso, y aún así la gente hace grandes esfuerzos por cumplir con sus tareas, por no dejar solos a sus alumnos o a sus pacientes. Pero definitivamente también comparto lo que decía Chilina, que desde hace tiempo teníamos que tener otro ingreso. Es imposible que si usted está solamente en educación, usted esté esperando que el ministerio o incluso su escuela, sea esta del sector privado, le permita cubrir su canasta básica, ¿no? Eso nos pone además en una situación muy difícil, y es que todos los que podemos estamos haciendo 2 o 3 trabajos y estamos entonces agotados. Ese es el estado emocional de predominio en este momento, agotamiento físico y mental. Así que el autocuidado es fundamental, el autocuidado emocional. Yo los invitaría a pasar por mis redes, sobre todo Instagram, que es Cuide su Salud Mental. Todo este tiempo de pandemia he estado monitoreando el estado emocional de las personas. Estoy trabajando con un grupo de periodistas para que cuiden su salud mental, con un grupo de médicos, por supuesto con mis colegas, y hasta psicólogos, haciendo grupos de apoyo, grupos por WhatsApp, generando materiales que sirvan de orientación, que puedan ser descargables, de cómo manejo los niños en esta temporada de pandemia. Si tengo un hijo adolescente, como decía, pensábamos que los adultos mayores eran los más vulnerables, pero a estos momentos todos somos vulnerables. Pensemos, además, las mujeres han tenido una carga especial en estos momentos, pero también pensemos en la gente que está recluida en las cárceles, que están privados de libertad. Pensemos en las personas del interior del país, en los inmigrantes venezolanos que están en todas partes, aquellos que también sus economías se vieron reducidas, y los inmigrantes son los más vulnerables, o los que están parados en las fronteras tratando de entrar o de salir. Y en general, bueno, hoy que le hemos dedicado este espacio a los profesionales del área de salud y educación, que han estado protestando por el derecho a la vida, a la salud, desde hace muchísimos años en Venezuela. Si tienen alguna otra pregunta o alguna inquietud, por favor, pueden enviarla por chat. Ya estamos cerca de cerrar el evento y estamos totalmente disponibles. Rubelis Nora dice, volvemos al ciclo de ser tutores de nuestros niños en casa.
y eso genera una presión particular sobre los niños y sobre los padres. Esto va más hacia Chilina. ¿Qué recomendación da a los padres para sobrellevar esta responsabilidad? Porque tendemos a ser muy exigentes o muy laxos. Es un punto de equilibrio que hay que buscar, y ya Yu Heisi también había planteado lo mismo, o sea, que ha hecho un gran esfuerzo por mantener bien su salud, y como parte de sus decisiones de mantener su salud y de proteger su familia, fue ser muy sincera con el colegio y decirles, miren, yo voy a hacer parte de lo que me piden, pero no lo voy a hacer todo. O sea, yo creo que finalmente estamos en un momento donde cada persona decide cuál va a ser su plan de vuelo y cómo va a resolver, cómo va a enfrentar esto, y sus decisiones siempre son las correctas. Ya tiene que, perdón, estoy tratando de poner la vista al hablante, ok. Cada persona tiene que tomar decisiones de cómo lo va a manejar, y lo más importante para los padres es mantener lo que es su función. La familia es la fuente de cobijo, es la que da seguridad, la que da tranquilidad y la que da apoyo. Cuando uno llega a la casa, pues llega a sentir calor. Entonces, la misión prioritaria de los padres es formar niños seguros, es defender sus vínculos, es recrearse en familia, es lograr las cosas, pero no pueden ser maestros, y mucho menos cuando no tienen claro cuáles son las competencias que se están logrando con esa actividad. Porque si algo ha desnudado esta situación es que son actividades grupales, pero al no haber algo presencial no hay un monitoreo de cuánto llega tu niño, cuánto no llega. Y a veces la misma actividad tiene diferentes niveles de dificultad y no la estamos haciendo en el nivel que lo necesita cada niño. Entonces, muchos padres se angustian, no hizo la actividad, mira, no importa, el desarrollo lo estimulamos y poco a poco él va a ir logrando. Pero tienes que actuar en el nivel donde está el niño, no le puedes poner una actividad muy por encima. Lo otro es que con niños menores de 9 años, esta educación en línea, tal como está concebido este inicio de año, algunas instituciones picaron en 2 momentos, pero otras con los niños pequeños, otras lo mantienen corrido. De repente el muchachito está en su casa y tiene los juguetes y se para, y hay que ser flexible. Yo creo que en este aprender, desaprender y volver a aprender, que alguien comentaba en el chat, que yo también creo que es así, hay que ir sobre la marcha haciendo adecuaciones y ajustes, pero que por cumplir unas actividades escolares no se dañe lo más importante en este momento, que es la seguridad afectiva que da la familia. Es el calor, es el cariño, es el aprender juntos, es ver juntos un video sobre alguna de lo que va a ser sus materias, es comentar las cosas de la naturaleza, es pasear. Porque si ustedes ven el currículum, que todos están disponibles en la red, pues casi todo lo que tiene que aprender el niño igual lo tienen que hacer los papás. ¿Cuál ha sido la debilidad? Que en aquella caja negra de la planificación educativa, limitado a un boletín trimestral, los papás no sabían lo que hacían los niños. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que la familia ha valorizado lo que hacen los educadores y que las familias han conocido la funcionalidad de sus padres, una funcionalidad sobre la marcha. Pero hay papás que tienen que trabajar, que no tienen quien esté con el niño todo el tiempo. Entonces, le vamos a poner también la sobrecarga de que tienes que estar de 8 a 12 cuando estás teletrabajando y a esa hora tu jefe te puso una reunión. Entonces, es un momento de oro para construir un puente mucho más sólido entre familia y escuela, contextualizando y personalizando. Hay que poner un marco de referencia que es igual para todo el mundo, pero la práctica tiene que ser mucho más personalizada. Y eso significa que los especialistas tenemos un papel muy importante, pero yo creo que hay que tener un marco de referencia conceptual sobre lo que es desarrollo humano integral. Yo los invito a que entren en mi canal YouTube. Hicimos una serie de 8 capítulos en este mismo espíritu, igual que decía ella, de ayuda y de poner cosas gratuitas al servicio de los demás, donde arrancamos con una panorámica de desarrollo humano desde concepción hasta vejez. Cada periodo evolutivo tiene sus tareas y tiene sus logros, y los tenemos que tratar que se logren en cualquier momento histórico. Entonces, la pandemia no va a frenar la fuerza del desarrollo humano. Cada edad tiene que lograr lo que tiene que lograr,
Y dentro de esa edad hay prioridades, hay niños que avanzan en un ritmo más acelerado, otros más lento. Como decíamos, hemos tenido una postura de visión de tubo, talla única, pero igual que la ropa, tu niño o tú puedes tener 10 años y usas talla 12 o usas 8. Igual es con los aprendizajes. Se espera que para tu grado logres esto, pero es posible que tu hijo no haya llegado, entonces no le exija lo que debe llegar para su edad, sino ubícate donde él está. Entonces, esto implica un acompañamiento de cada colegio con su maestro y los especialistas de su localidad. No el especialista famoso que hay que cruzar la ciudad entera para ir para allá, no, hagamos redes de apoyo. Vamos a unirnos para fortalecer el tejido socioeducativo del entorno donde vivimos. Si cada quien mejora la calidad de su pedacito, entre todos mejoramos el país. Y por supuesto hay decisiones políticas macro que escapan a nuestro control, solamente para ejercer nuestra ciudadanía, nuestro derecho a tomar decisiones, llegado el momento y teniendo la oportunidad. Pero no hay que esperar que todo cambie de arriba abajo. Mi propuesta es que cambiemos de abajo arriba, y ese cambio tiene que empezar por cada persona, cada familia, las escuelas con las que está relacionado, las clases especiales de la comunidad donde vive, porque esa señora que da clase de música es tremendo factor positivo y factor de protección para el desarrollo integral allí. El grupo de deporte que se va a ir haciendo poco a poco. Entonces yo creo que está en nuestras manos mucho de lo que se puede hacer. Lo que tenemos es que tener un marco de referencia y tener una actitud positiva y constructiva para construir un mejor futuro. Creo que no hay, por lo pronto, cualquier pregunta nos las hacen llegar por mensaje directo a nuestros respectivos Instagram, que lo tienen en la invitación, y quedamos a la orden. No sé si queda algo más, Marisabel. No hay otras preguntas y comentarios. Agradecidos mucho por todos los comentarios que han hecho y la participación. Queríamos recordarles también que se abre la segunda temporada de los ABC de Desarrollo Humano, en esta oportunidad temáticos con invitados especiales, y los iremos publicando en las redes sociales, tanto de ADIN como de Chilina directamente. Y bueno, ha sido realmente un encuentro muy nutrido y sobre todo fortaleciendo herramientas de empoderamiento y de actividades que nos permiten hacer más efectivas nuestra gestión desde las familias, desde la escuela, y ayudando a nuestros niños, que es lo más importante, porque aparte es la generación de relevo, ¿no? Muy agradecida a Yorelis Acosta y a Chilina en nombre del equipo de ADIN. Agradecidos también a todos los participantes y bueno, será hasta otra oportunidad. Feliz tarde y gracias por la invitación, Chilina. Y gracias a ti por acompañarnos. Tú sabes que yo admiro mucho tu trabajo y yo creo que finalmente salud y educación son dos caras de una misma moneda. Sí. No, acuérdate que yo también soy profesor universitario y lo vivo, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo. Pensé bueno, que tu visión es más optimista y que el sector educación tiene posibilidad como de flotar mucho más rápido que el sector médico, que tiene las manos muy atadas por el contexto hospitalario, ¿no? Pero mientras tanto, comparto contigo el tema de cuidar mi entorno emocional, cuidar mi familia, protegerme, y todos desde nuestros espacios sin duda vamos a poder hacer algo, vamos a poder hacer una contribución, y la suma de esas pequeñas ayudas pues es lo que nos está permitiendo tener más burbujas de oxígeno, ¿ok? Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Igual, gracias Jackie y Eva, que está conectada. A todos, sí, aquí hay mucha gente querida, muchos exalumnos del exterior. Aquí me está hablando una muy linda desde México. Me encanta lo que estás haciendo. Y yo creo que la tecnología nos está abriendo unas ventanas para compartir que son absolutamente fascinantes. Sin duda. Yo estoy feliz. Bueno, a Dios me ha dado vida a llegar a vivir este momento. Besos para todos. Bueno,
Yo iba a confesar que me encantan las clases virtuales. Yo me quedo dando clases desde aquí porque siento que soy más efectiva y hago más cosas, ¿ok? Me gustan los entornos virtuales. Feliz tarde y los esperamos en los Instagram, ¿ok? En nuestras cuentas estamos a la orden. Igual yo. Chao. Seguro, Chao. gracias Yoreli, gracias Chao, Shirley. gracias Marisabel. Gracias, Eva. Te felicito por tu moderación.